Bueno, doctor Ricardo Aguilar, mucho gusto en saludarte. Aquí estamos, vamos a iniciar charlas con la militancia. Es el programa número 5 y pues nos da mucho gusto tenerte por aquí. Además de todo, la amistad es la trayectoria tuya dentro del trabajo en Nuevo León y el trabajo dentro del partido. En general, pues algunos conocemos tu historia, pero me gustaría que Nelly, te presento a Nelly Castañeda, que es una compañera del Distrito 1, con la que nos dimos a la tarea de iniciar este tipo de programas y estamos buscando de promover el pensamiento de los morenos en Nuevo León. Nelly, pues aquí está el doctor, si quiere usted empezar. Sí, gracias, maestro. Doctor Ricardo, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros y vamos a comenzar. Primero que nada, a mí pues me gustaría, sabemos que usted es una persona que ha participado en movimientos sociales y en la lucha por la democracia. Entonces sí me gustaría que nos platicara, perdón, un poquito más acerca de su trayectoria política. Muy bien, pues primero que nada, enaltecido, compañero Tomás, compañera Nelly, por este espacio que ustedes están promoviendo. Son espacios que se necesitan para fortalecer la conciencia y convicciones de la militancia partidista, en este caso, en nuestro movimiento. Pues bien, yo iniciaría presentándome con ustedes. La presentación que yo haría sí tendría mucha claridad con lo siguiente. O sea, primero que nada, como es conocido de todos ustedes, soy médico, ¿verdad? Soy un médico que ha sido especialista en el área más que nada de la salud mental, la salud pública, con formaciones y estudios de especialidades en psiquiatría, psicoterapia, sexología, y hemos estado desempeñando en el transcurso de la vida. De hecho, considero que en mi breve juventud, a los 34 años, fui director de la Escuela de Medicina de Aulas Anexas, un movimiento de Nuevo León histórico, y posteriormente, a partir de ahí, he desempeñado actividades directivas en instituciones de educación superior, de educación media superior, como la Prepa Emiliano Zapata, y actualmente pues, soy director del Centro Comunitario de Salud Mental de la Secretaría de Salud. En el movimiento político propiamente hablando, yo inicié mi participación desde los 1960, en el 68, luego en el 68, en el marco de lo que el activismo que hicimos la mayor parte de los estudiantes del país, apoyando el movimiento del 68 desde el Estado, pero más activamente desde 1969 en los movimientos por la autonomía de la Universidad Autónoma de Nuevo León, el movimiento estudiantil por la autonomía y la reforma universitaria. Y posteriormente, en ese contexto, pues desarrollamos esta lucha que les decía, la lucha por la reforma en la educación médica en la Escuela de Medicina Aulas Anexas, donde posteriormente fui director, y luego participamos en el movimiento urbano popular. En el marco de ese mismo movimiento, apoyamos lo que es la construcción del Frente Popular Tierra y Libertad y luego posteriormente el apoyo político a lo que dio origen al Partido del Trabajo. Y antes de eso, pues en el frente que a nivel nacional se hizo, del Frente Democrático Nacional, en apoyo a la candidatura a la presidencia del compañero Cárdenas, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Entonces fui fundador del PT, exactamente. Ahí fue mi primera, digamos, militancia político-electoral en un partido. Yo, de hecho, había rechazado pertenecer a partidos, tenía ofrecimientos de partidos que emergían y siempre los rechacé yo porque hasta 1990 yo no veía condiciones de que fuera serio el trabajo político electoral para lograr el poder. Entonces fundo junto con los compañeros el Partido del Trabajo, soy parte de la Comisión Política Estatal, me nombran integrante de la Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia, que es como la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena, y luego renuncié yo en el 2003.
En el 2003, cuando yo vi que los principios se habían transgredido y ya no había retorno, se habían desviado los objetivos políticos, y me integré luego al PRD en el 2003, y en el 2003 estuve participando en el PRD, fui miembro del Consejo Estatal, miembro del Consejo Consultivo también estatal, fui miembro de la Comisión Política Estatal, y también en el marco del PRD, del 2003 al 2012, en el 2012 renuncio, cuando renunciamos para integrarnos a participar en la fundación de lo que era la construcción de Morena aquí en el Estado. Desde ese tiempo es cuando hemos estado trabajando aquí en la construcción de Morena, pero con Andrés Manuel hemos estado en la lucha desde el desafuero hasta ese momento. Esta ha sido mi trayectoria. Como ustedes saben, en el caso de Morena, he sido 2 veces consejero electo y fui integrante de la Comisión de Honestidad y Justicia en el 2015, 2018, y de esa integración de esa Comisión Estatal de Honestidad y Justicia, desempeñé el cargo de presidente y luego fue cuando desempeñé el cargo de presidente de la Comisión de Ética. Esa es mi trayectoria en términos generales. Va, pues es una trayectoria excelente, doctor, y muy, muy hecha para esta generación que representas, de la cual hay muchos compañeros, que es esa generación del cambio. Nos toca vivir a ti y a mí la etapa todavía de los gobiernos que se decían de la Revolución Mexicana, con todas nuestras luchas, y luego nos toca entrar y ver cómo se va deteriorando el país a lo largo de la propuesta neoliberal de Salinas de Gortari para acá. En ese sentido, tú dices, bueno, entré al movimiento Regeneración Nacional en el 12, empezamos esta movilización. En ese sentido de lo que te planteo, ¿cuál fue el motivante de dejar al PRD e integrarse al movimiento en ese momento? Bueno, mira, de hecho es importante señalar a la audiencia que antes de Morena estuvo la Convención Nacional Democrática. Es decir, la Convención Nacional Democrática que allá por el 2008, 2009, ¿sí? Se estableció como referente para impulsar el proyecto alternativo de nación después de que sucedió el fraude electoral del 2006. Acordémonos que se hizo un gobierno legítimo, Andrés Manuel lo encabezó y lo estuvimos apoyando a nivel nacional. Bueno, entonces ahí éramos militantes del PRD, ahí yo era militante del PRD en esas épocas, ¿verdad? Les decía, me integré en el 2003 y para esas fechas pues estábamos ya en la lucha de apoyo hacia Andrés Manuel y el proyecto alternativo de nación. Cuando se da la opción de construir un nuevo partido, era porque el PRD se había perdido, se había desviado. Es decir, aquello que yo le señalé que fue el motivo de mi salida del Partido del Trabajo, se agudizó acá también en el PRD. O sea, las corrientes, los grupos sectarios, los grupos facciosos, los grupos oportunistas, se empezaron a aliar con el gobierno federal, con Peña Nieto. Acuérdense que apoyaron las ignominiosas reformas estructurales que tanto daño nos han hecho y que estamos tratando de desmontar. Y entonces ya había un punto de no retorno y eso nos llevó a renunciar, a decir, bueno, vamos a constituir primero Morena como movimiento partido en el marco de la asociación civil que primero fue, y luego posteriormente ya en el marco de su registro como partido político. Les recuerdo que en el 2012, una de las situaciones que vivimos aquí en Nuevo León y a nivel nacional es que cuando Peña Nieto hace el fraude, aquel fraude otra vez Andrés Manuel, mucha gente se decepcionó y mucha gente, como ya también lo refiere Andrés Manuel, lo ha referido, ¿verdad? Se desmotivaron, se empezaron a desmotivar.
y aquí en el caso de Nuevo León no fue la excepción. La desmotivación llegó al grado de que algunos compañeros muy activistas pues llegaron a decir que era imposible que Andrés Manuel fuera a llegar o que lo dejaran llegar. Y entonces ahí fue donde en el 2012 le metimos más ganas, digamos, para construir Morena en Nuevo León con toda la organización de las asambleas a nivel distrital, a nivel estatal y a nivel nacional. Esa es la situación. Excelente. ¿Tiene algo que preguntar, Nelly? Sí, doctor, bueno, también con la experiencia que tiene, ¿verdad? Y toda su trayectoria, sabemos que usted ha sido creador de ciertas plataformas electorales. ¿Cuáles son algunas de las que ha usted creado, doctor? Mira, en el marco por ejemplo, del Partido de Trabajo en su momento, ¿sí? Ahí yo contribuí en el desarrollo de las plataformas electorales, tanto a nivel nacional como a nivel estatal y las propuestas para los ayuntamientos y las diputaciones locales. Como parte de la comisión política ahí yo participaba. Y en el marco del PRD, ahí en la elección del 2009, en la elección para la candidatura de la compañera Marta Samarripa, que fue candidata del PRD a la gobernatura, ahí el Consejo Estatal me dio la tarea de que dirigiera un grupo de trabajo para hacer la plataforma electoral para la candidatura al gobierno del estado que en ese tiempo enarboló esta compañera Marta Samarripa, ¿verdad? Por parte del PRD. Luego, posteriormente, en el 2015, en la primera elección que tuvimos, donde participamos con nuestro candidato, con los candidatos al gobierno del estado, Rogelio González, y con los candidatos a diputados locales y a diputados y a los ayuntamientos, en ese 2015 también me tocó me tocó la tarea de articular las propuestas del proyecto alternativo de nación en las propuestas de la plataforma electoral para gobierno del estado, para el ayuntamiento y para la agenda política en el Congreso del Estado, la agenda legislativa de los diputados. Y luego, pues esta última ocasión, si ustedes se acuerdan bien, ¿verdad? Sobre todo los consejeros, el compañero Alfonso Ramírez Cuellar, en julio del año pasado, nos pidió, ¿verdad?, que encabezáramos la elaboración de la plataforma electoral y es una tarea que hicimos conjuntamente con ustedes y esa fue la última plataforma electoral, digamos, en la cual yo he participado. Excelente. Ricardo, mire, hay algunas situaciones que me llaman la atención de lo que está sucediendo con Morena en este momento. El partido logró ganar en Nuevo León en el 2018 y cuando digo logró ganar, aquí en el 2018 Andrés Manuel López Obrador ganó las elecciones. Siendo un estado conservador, muy conservador, no pudieron contra Andrés Manuel. A partir de ahí entra el partido en un paro, vamos a llamarle así, donde ya no hay mucha movilización, donde se están esperando indicaciones, llegan indicaciones contradictorias a lo que habíamos planteado en el Congreso Nacional, que era en la formación del instituto, por ejemplo, y se va deteriorando la imagen del partido en el Estado, al grado de estar viviendo lo que se está viviendo en este momento, donde no nos sentimos representados como militantes de Morena, mas sin embargo estamos haciendo lo posible porque Morena se mantenga viva. ¿Cuál es el punto de vista de Ricardo Aguilar acerca de lo sucedido después del triunfo de Andrés Manuel López Obrador en el estado de Nuevo León? Bueno, yo considero que lo que sucedió después del triunfo de Andrés Manuel, después de que logramos, porque fuimos muchos en el país, ¿verdad? Después de que se logró el triunfo de Andrés Manuel en la presidencia, no habría
no habría que olvidar, ¿sí?, que el partido había transitado previamente por dos problemas fundamentales que a mí me parece que la militancia debemos de ser autocríticos. Uno, la ausencia de formación política adecuada de las y los compañeros militantes de nuestro partido, previo al 2018. ¿A qué me refiero? A que simplemente no conocían, desconocían el programa político en forma integral, completa, bien integrado políticamente hablando, no conocían el estatuto y no dominaban los principios. Y el otro problema fundamental es que la ética política que pregonamos como elemento fundamental en nuestro partido es algo que no se había integrado simplemente. Seguía la subcultura política del oportunismo, del pragmatismo y bueno. Entonces, esa condición de debilidad, digamos, estructural, funcional que existía, sumada a que los órganos, o sea, los comités ejecutivos anteriores y el Consejo Estatal anterior no funcionaban, es decir, no operaban, no le daban la fuerza institucional para que el partido estuviera funcionando, eso se incrementó en el 2018. En el 2018, cuando nos piden disciplina para lograr en un pragmatismo fortalecer y asegurar la victoria de Andrés Manuel. Y muchos de ustedes, muchos de nosotros, lo que hicimos fue disciplinarnos. Lo que en política se dice tragar sapos, ¿verdad? Con la idea de que ganara Andrés Manuel. Y teníamos la expectativa que una vez que el partido con Andrés Manuel estuviera en el gobierno, ganara el gobierno más bien, el partido se fortaleciera. Que ahora sí su Consejo Estatal, su Comité Ejecutivo Estatal, el Instituto de Formación Política y las actividades que van dirigidas a fortalecer la ética, eso nos diera una estructura fuerte como partido para lograr estar a la altura del cambio histórico que estábamos teniendo del gobierno y lograr el objetivo de la cuarta transformación. Luego, pues ya lo que sucedió otra vez, o sea, el año pasado, el problema fundamental es que esto es bastante importante reconocer que los grupos sectarios otra vez, los intereses personales, la falta de la ética política como principio fundamental en el ejercicio político, llevó a que se dispersaran, se fragmentaran y llegaran hasta obstaculizar conscientemente que sesionara el Consejo Estatal, que sesionara el Comité Ejecutivo Estatal. Es decir, obstaculizaron que no funcionaran estos dos órganos. Pues ¿para qué? Para luego ellos tratar en su vulgar ambición por los cargos o los puestos, quedar en algunos encargos. Nosotros les dijimos, junto con ustedes, les dijimos que estaban equivocados, que nos iban a atropellar, que iba a haber que nos iban a humillar, aplanar infamemente, porque entonces iban a imponer muchas de las cosas que ahorita ya lamentamos que hayan sido impuestas y nos hayan creado esta situación que yo denomino de brutal violencia contra los derechos de la militancia del partido, porque eso es lo que ha sucedido con estas decisiones de los candidatos y candidatas que se han impuesto en la mayor parte del país y aquí en Nuevo León. Aquí es muy importante lo que planteas y voy a hacerte esta pregunta y luego pedirle a Nelly que cierre la plática el día de hoy, pero te quiero hacer esta pregunta. Aprendimos en estos meses que a quienes llegaron a la dirigencia del partido con el apoyo del Tribunal Electoral de la Federación, con el apoyo del INE, que son específicamente Mario Delgado y su camarilla, y ahí pudiéramos mencionar a personajes de la izquierda que nos cuestiona su hacer últimamente, como Citlali, preguntar, esto que sucedió en Nuevo León no fue exclusivo de Nuevo León. Esto que sucedió en Nuevo León pasaron por arriba
incluso en estados donde el partido estaba bien organizado, donde la militancia tenía una presencia fuerte, como es el estado de Michoacán, el estado de Querétaro, donde el partido está bien organizado, y pasaron por arriba, no nada más en situaciones como las que se vivía en Nuevo León, del desorden estructural hacia adentro del partido, el caso de San Luis Potosí. Y hay quienes están planteando, y esto te lo comento porque he visto una serie de personajes que han ido saliendo, entre ellos Mendieta, Abraham Mendieta, vino hace unos días Monreal, que me dio hasta pena ajena lo que estuvo diciendo Monreal. Vinieron y hemos estado oyendo a otras gentes al mismo fisgón diciendo barbaridades y sandeces, donde ellos justifican que la militancia de Morena no tiene presencia electoral, que no pueden ganar una elección y que por eso se recurrió a invitar gente fuera del partido que pudieran ganar. Eso por un lado. Por otro lado, hay quienes plantean que esas invitaciones a la estructura de la élite política de México tienen la intención de debilitar más, como lo hicimos en el 18, a los partidos que han trabajado con la élite durante mucho tiempo. La pregunta es, ¿esta razón que nos dan, la consideras válida o qué crees que pudiéramos plantear? Mira, lo reitero con ustedes. La estrategia que a nivel de la Dirección Nacional del Partido han estado asumiendo está inmersa en estupideces. En términos de que desconocen, ese es el significado de una estupidez. O sea, cuando se decide algo, se defiende en base al desconocimiento, la ignorancia. Entonces, ellos desconocen mucho la situación estatal, las situaciones regionales en sus tomas de decisiones. ¿Ya? Fácilmente, a Morena, por ejemplo, aquí en el estado de Nuevo León, nos iría mucho mejor si cualquiera de los que estamos aquí, ¿sí?, estuviéramos de candidatos enarbolando Morena al 100%. Por una simple razón. Observen todos cómo Samuel García se ha apropiado de la estrategia de luchar contra lo viejo y ponerse como lo nuevo. ¿Ya? Fíjense bien. Entonces, cualquiera, o sea, hay compañeros que aquí en el estado, lo cual, Tomás, para mí, esto que está refiriendo cuando argumentan otros dirigentes o compañeros mismos aquí, nuestros dirigentes en Nuevo León, ¿sí?, de que no hay compañeros con capacidad o posicionados para desempeñar una tarea político-electoral, vuelvo a referirles, eso es una ignorancia, ¿sí? Porque cualquiera de nosotros podemos sacar la tarea. Yo he sido candidato suplente al Senado, candidato a diputados federales, candidato a diputados locales, he sido regidor y independientemente de eso, hay compañeros que no siéndolo, ¿sí?, ejercen adecuadamente mucho más esas funciones aquí. Y hay capacidad para el debate, hay capacidad para la propuesta política. Entonces, me parece a mí que los argumentos que están utilizando y que siguen utilizando, inclusive a nivel nacional, hay que decírselos. O sea, son reverendas ignorancias, ¿sí? Reitero, son estupideces, porque en Morena existimos muchos luchadores, muchas personas que hemos bregado durante mucho tiempo, que la gente nos conoce como personas progresistas, como luchadores de izquierda, y que simplemente, como es el caso de nosotros,
somos gente disciplinada del partido, nos subordinamos a las tareas del partido. Yo, por ejemplo, no anduve ni me registré como candidato a la gobernatura, ¿sí? Yo he esperado, quizás un tanto ingenuamente para algunos, yo cuando he entrado a partido les he dicho, ¿cuál es la tarea que quieres que desempeñe? ¿Cuál es la tarea en que el partido me necesita? Y no he andado yo buscando registrarme o afanosamente por una candidatura. En esta ocasión, yo siendo consejero, dije, bueno, pues voy a participar para la Diputación Local Plurinominal, como algunos de ustedes lo hicieron, y ya vieron el resultado. O sea, la imposición de panistas vergonzosamente, indignantemente, y yo creo que los criterios o fundamentos que a nivel estatal algunos dirigentes puedan seguir manejando y a nivel nacional son completamente basados en la ignorancia, en la desinformación y en su ausente desempeño profesional, porque también no hay que olvidar algo. El Comité Ejecutivo Nacional y la Comisión Nacional de Elecciones han tenido un desempeño muy precario, muy nefasto desde el punto de vista administrativo. No han cumplido con los tiempos de los registros y no han cumplido adecuadamente, ¿sí?, con la revisión que deben de hacer administrativamente como partido de todas las candidaturas que han llegado hacia ellos. Lo que simplemente han hecho es caer en la simulación, hacer el verticalismo, definir autoritariamente y estar imponiendo los candidatos y candidatos en todo el país. Eso es lo que te diría. Dale, gracias. Nelly. De esto, pues se deriva una gran confusión ante la gente en el aspecto de que pues realmente la mayoría de los candidatos pues no representan al partido, ¿verdad? No representan, no tienen los principios que deben ellos de representar y pues hay ahí la confusión para toda la ciudadanía. Y como luchador y fundador de Morena en Nuevo León, doctor, y con todas las vivencias y las experiencias que usted tiene dentro del partido, sabemos que está por presentar un libro que hablará acerca del verdadero origen de Morena en nuestro estado. Sin ahondar mucho en esta obra, no sé si usted nos podrá adelantar algo al respecto y por qué no invitar a la ciudadanía, a la militancia para que estén presentes en, en la exposición o la presentación de su obra. Bueno, en razón y con motivo, desde el año pasado, aprovechando la pandemia por nuestra situación de tercera edad y que tuvimos que aislarnos un poco, en razón de esa circunstancia y luego sumada a lo que empezábamos a ver, a lo que yo empezaba a ver, de que empezaban a emerger, o sea, a salir personas o personajes que empezaban a autorreferirse como fundadores de Morena, ¿sí? O como personas que habían tenido ya mucho tiempo bregando en nuestro partido, ¿sí? Y que yo observaba además que cuando hablaban desconocían el origen, la evolución, las circunstancias que había tenido Morena, que vuelvo a repetir, Morena no nació propiamente en 2012, digamos, venimos desde el 2003 con Andrés Manuel desde el movimiento del desafuero. Acuérdense que en ese año, en el 2003, Andrés Manuel sacó su primer libro donde presenta un proyecto alternativo de nuestra nación. Entonces, prácticamente ahí empezó el marco teórico del movimiento. Bueno, como consecuencia de eso, me puse yo a escribir un libro, efectivamente. Un libro que yo he denominado Morena de Nuevo León, Vivencias Partidistas y la Lucha por los Principios. Ahí hago yo una relatoría de todos aquellos eventos, de todas aquellas situaciones y circunstancias que vivimos desde, yo diría, desde antes inclusive del desafuero, porque hago el referente también del Frente Democrático Nacional. Muchos venimos de esa lucha del Frente Democrático Nacional en 1988 y luego, posteriormente, hago la relatoría hasta el mes de marzo, hasta el mes de febrero de este año, cuando ya se hace la designación de la candidata a gobierno del Estado y cuando ya
se perfilaba que nos iban a imponer todos estos candidatos. Ahí yo hago el referente en base a la investigación documental, es decir, los documentos que el partido mismo tiene, en base a textos, a otros libros. Yo estoy haciendo este libro para que la gente conozca en Nuevo León cómo se fundó, cómo evolucionó Morena en nuestro estado hasta el momento actual. Y obviamente a partir de ahí pues damos el reconocimiento fundamental, obviamente el más importante pues debe de ser a quienes han desempeñado una tarea en el Consejo Estatal o en los comités ejecutivos estatales, ¿verdad? Hago el referente, trato de evitar juzgar políticamente y lo refiero como la lucha por los principios, por un elemento fundamental. Si algo nos ha hecho daño en Morena, ¿sí? Es que no hemos hecho esa lucha por los principios. Es decir, se han transgredido. O sea, hemos llegado a mentir, ¿sí? Hemos llegado a engañar, o sea, recurrimos a la mentira y el engaño. Me incluyo para no ofender susceptibilidades, ¿verdad? Pero yo les pongo un ejemplo, miren, como todos ustedes saben, me tocaba a mí presidir el Consejo Estatal, porque en orden de prelación yo debo de ocupar esa función. Cuando intentamos hacer el Consejo Estatal, el que no me decía, yo te apoyo siempre y cuando tú me des esto, me asegures esto en el comité ejecutivo. Hay unos que me decían, me asegures quitar a Berta y ponerme a mí. Y otros, yo te apoyo siempre y cuando eso. Y no, claro, yo los mandé al carajo. Esto mismo que yo viví, de la transgresión a los principios, es lo que me llevó a mí a mandar al carajo, ¿sí? En el Partido del Trabajo y a la gente del PRD. Porque yo creo que lo fundamental es que todos como ciudadanos, independientemente que seamos militantes, debemos de mantener la libertad. Una libertad que nos cuesta mucho, pero que es inapreciable. Entonces, efectivamente, este libro tiene 300 hojas, donde hace referencia no solo a los hechos, vivencias y la lucha por los principios, sino que al final hago una propuesta que luego quiero intentar retomar para reformar el estatuto y que nos garantice la lucha contra las desviaciones y perversiones para que no vuelva a suceder otra vez lo que pasó en el 2018, lo que pasó en estas elecciones, ¿verdad? Para que nunca más vuelva a suceder eso en nuestro partido. Y este es el libro, efectivamente, se los muestro, ¿sí? Morena, Nuevo León, ¿sí? Donde está una fotografía de Andrés Manuel con el primer candidato a la gobernatura y los candidatos, donde por cierto está ahí el compañero Tomás Armas. En aquel tiempo. Este libro es el libro que ya la próxima semana vamos a presentar y poner a disposición de todos y todas ustedes. Gracias. Muy bien, ahí estaremos. Muchas gracias, Ricardo. Excelente plática. Quedan muchas cosas en el tintero. La verdad que sí, tenemos que recortar esto porque no porque tengamos control de tiempo, sino porque la gente no lo escuche después completo. Las redes todavía son de entrada y salida, entonces ahí vamos poco a poco animando a la gente. Ricardo, pues fue fabulosa la plática, es interesante la reflexión que se tiene contigo, junto contigo, y queremos agradecerte, Nelly y un servidor, esta oportunidad que nos diste. Pronto vamos a volver a platicar. Queremos estar en la presentación del libro para dedicarle un programa al libro exclusivamente, pero sí sería bueno seguir revisando los principios, seguir revisando algunas situaciones específicas del hacer en el partido. Hay que ver la forma de salvarlo, hay que ver la forma de reestructurarlo, o bien, duele, pero caminar en otro sentido si es necesario. Ricardo, bueno, te agradecemos bastante. No sé si tengas algo que decir para la gente ya de despedida.
Pues finalmente agradecerles y desde luego yo me siento integrado al esfuerzo que están tratando de hacer. Nelly, Tomás, todo mi apoyo y yo no veo como alternativa, ya por la trayectoria que hemos tenido, ¿verdad?, formar nuevos partidos. O sea, yo creo que lo que tenemos que hacer es rescatar a Morena. Y rescatar a Morena, ahora sí, que cueste lo que cueste, ¿verdad? Pero no en el pragmatismo, sino rescatar a Morena para que Morena tenga el fundamento en su funcionamiento, dos elementos básicos, la libertad y la democracia para Eso todos es, sus militantes. Con eso esos dos es. elementos básicos, Morena va a ser el partido realmente de la esperanza y el partido de la cuarta transformación. Gracias, un abrazo y estamos al pendiente. Bueno, hasta luego, Ricardo. Muchas gracias. Nelly, no sé si Gracias. tenga algo que decir de despedida. No, pues con lo que cerró el doctor Ricardo Aguilar, totalmente de acuerdo. Seguimos trabajando para fortalecer el partido y pues muchas gracias, doctor. Mucho éxito en su presentación del libro. Gracias, hasta luego. Te buscamos pronto. Hasta luego.